Buen día, ¿cómo les va? Domingo 31, muy nublado, fresco, llovió toda la noche, las plantas están muy verdes, está fantástico. Yo quería hacer un breve comentario que tiene que ver con nosotros y el periodismo. Primero, muchas gracias por la reacción de la editorial de ayer, que fue muy buena, les agradezco a todos. eh, Tanto en Facebook como en Twitter, hasta en LinkedIn, donde publico, cosa que me causa mucha gracia, porque yo en LinkedIn me puse como retirado, es decir, la aplicación no está preparada para alguien que se jubiló. Entonces te deja el currículum, pero más o menos en blanco, es una cosa medio rara. Pero aún así sigo recibiendo ofertas de trabajo. Es una cosa bastante simpática. Universidades, etcétera. Les agradezco a todos les contesto que estoy retirado. Eh, Ven mi perfil hasta ministerios, es decir, el Ministerio Interior, etcétera, etcétera. Bueno, curiosidad. Pero yo lo que quería decirles es lo siguiente. Yo les venía diciendo ya hace bastante tiempo que hay un armado en la provincia de Buenos Aires. Hay un armado nacional, pero hay un armado en la provincia de Buenos Aires. Y ese armado en la provincia de Buenos Aires es un armado peronista, no kirchnerista, porque se sienten descolocados en el kirchnerismo no los reconoce, saben que el kirchnerismo está jugando suerte verdad, que no existe una construcción de la cámpora en términos de la política tradicional, es decir, de a poco, buscando aliados, construyendo. No, no, es un arrebato, directamente una atropellada, tipo malón, desordenada. Si esa es la estrategia, no es la estrategia para conquistar al peronismo de provincia de Buenos Aires. Es raro que se lo tenga que decir un radical. Pero partimos todos, aún la gente de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, de una premisa falsa y equivocada, que es de lo que quiero hablar con ustedes brevemente. La política tradicional como tal no existe más. Existen vestigios, rastros, como si fuéramos arqueólogos y encontramos, pasando un cepillo, un pincel, alguna cosa que alguna vez fue. Algo que alguna vez sucedió y no sucede más. Frase que hace algunos años me impactó por su precisión. Las cosas suceden y dejan de suceder. Eh, la vieja política, el armado tradicional, se juntan 20 dirigentes y la gente va atrás como corderos, no existe más. Yo pensé que se habían dado cuenta. Hoy existe un mercado político, que es la sociedad, que es cada vez más exigente. Porque la gente que filmó en la escuela de Formosa a la policía agrediendo y llevándose a dos concejales y lo subieron a las redes sociales, seguramente son peronistas, que seguramente han votado a Gildo Infran. Reaccionaron frente a la virulencia, a un acto violento y tirano, como es llevarse por delante a dos representantes de los barrios, porque los concejales representan localidades pequeñas. La visita de los diputados a Formosa es la demostración de que hay diputados en Juntos por el Cambio que comprenden el fenómeno.
el gobierno no lo entiende. El gobierno tiene un funcionario como secretario de Derechos Humanos que la primera reacción, la reacción natural de un incapaz, es escapar a la situación. Decir que era un invento, que era una cosa que no podía ocurrir. ¿Se acuerdan que yo les dije, le agregó un término, centro clandestino? Nadie habló de clandestino. Él usó el término centro clandestino de detención para bajarle el precio, para hacer la comparación. ¿Se acuerdan que le dije con la Perla, el Pozo de Banfield, la ESMA? No, no es clandestino, es oficial. Yo ayer explicaba en la editorial, por escrito era más fácil, que los primeros que reaccionan son las concejales de Juntos por el Cambio, o las concejales opositoras de Formosa. Inmediatamente cuando son detenidas interviene el senador Luis Naidorf de la Unión Cívica Radical. No solo interviene, va a la comisaría y la saca. E inicia un proceso penal paralelamente contra las autoridades que habían detenido a 2 personas por protestar. Y hace una denuncia, pide un habeas corpus de carácter general ante la Cámara Federales y ante Casación, en la sala de feria, por la gravedad institucional que significa lo que está pasando en la provincia de Formosa. Y Casación acepta el habeas corpus, que es preventivo y correctivo. Es decir, ¿qué dice la Casación? Terminemos con esto. Obligatoriamente por el procesal tienen que designar un juez de Formosa, un juez federal de Formosa. Los jueces de Formosa, si no están cooptados, pegan el poste. Por lo tanto, habrá que vigilarlos a esos jueces. Y en tal caso, si existen situaciones extrañas, pedir su recusación. Esto no puede quedar así. Esto no va a quedar así. Porque más allá de que se le otorgue habeas corpus, más allá de que por alguna situación, porque trataron de ordenar el centro oficial de detención, pero las evidencias estaban a la vista, aparte de las declaraciones, una señora que estuvo ahí secuestrada, porque el término es secuestrado, perdió su bebé, estaba embarazada y perdió su bebé, felicitaciones, por el estrés, por la situación, el hacinamiento. Eso se va a pagar, porque eso no es una interrupción del embarazo, eso es un asesinato. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Muy bien. Frente a este cuadro, y sobre todo la viralización que las redes sociales hicieron de la situación de Formosa, Amnesty Argentina se acordó de que tiene una función, que no es gratuita, ellos cobran dinero. Es una ONG que recibe muchísimo dinero. Un día voy a hablar de las ONG ligadas a los organismos de derechos humanos que viven de eso, y viven muy bien. Obviamente el costo es llevarse bien con la administración. ¿Se acuerdan que hace mucho, cuando dijo Macri voy a terminar con el negocio de los derechos humanos? Tenía razón. Lo dice un tipo de los sectores más progresistas del radicalismo. La Argentina es así, sobre un hecho real que fue las violaciones constantes a los derechos humanos, se montó un negocio. Los argentinos somos así, montamos un gran negocio. Y vivieron mucha gente en los últimos 37 años de su vida. Vivieron del negocio de los derechos humanos. Ahora, cuando los gobiernos peronistas vulneran los derechos humanos, se llaman a silencio. Desaparecen. No están.
como diría Videla. Amnistía Internacional, por la información que yo tengo, le ordenó a la Amnistía de Argentina, muchachos, tienen que reaccionar. Entonces, ¿qué hicieron a la gente, supongo yo, de Amnistía Argentina? Agarró el habeas corpus que había presentado los primeros días de enero Luis Nardo y lo copiaron completo. Y le exigen al secretario de Derechos Humanos que termine esto, que reconozca que lo que todo el mundo ve. Lo que entre paréntesis viene pasando en Formosa y en Misiones hace muchísimos años, como en Santiago del Estero, como en Tucumán. Lo mismo, el mismo esquema. Exactamente el mismo esquema. Entonces, la prensa reacciona tratando de mostrar lo que mostró miles y miles y miles de tweets, pero haciendo comentarios laterales para salvar al cliente. El cliente es el gobierno nacional. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en la prensa como una organización, salvo excepciones, que siempre las hay. Osvaldo Bazán, Leuco, Daniel Santoro, no me quiero olvidar de nadie, por eso trato de no nombrar. Daniel Vilota, es decir, hay tipos que tratan de ejercer la profesión, con las limitaciones de los medios donde trabajan, con las limitaciones del mundo, ¿no? En Argentina donde se desarrolla. Tampoco vos podés hacer o decir todo lo que pensás porque estás en un medio, sos un profesional y te pagan para decir alguna cosa. Esto no es en desmedro del profesionalismo del periodista, esto marca la diferencia con nosotros. Pero en realidad la profesión se ha convertido en una gran difusora. ¿Podemos confiar en el periodismo? Yo diría que es una opinión más. Yo guardo respeto por la profesión de mi padre y de mi abuelo, pero lo que no guardo es esa sensación de que lo que dicen no merezca ser constatado con la realidad y leído dentro de un contexto. Cuando el periodismo habla de política, como hace básicamente todos los días, pero el domingo concentra, como encima el nivel profesional de la mayoría es muy pobre, porque entre paréntesis el periodismo argentino, el gráfico, ni hablemos del televisivo y el radial, pero el gráfico es pobre, se nota mucho más. No hay editorial que no tenga que nombrarlo despectivamente 3 o 4 veces a Mauricio Macri y ponerlo como jefe de oposición a Horacio Rodríguez Larreta. Pobre favor le hacen a Larreta. Porque parten de una premisa equivocada, no han aprendido nada. Los medios no han aprendido nada de un fenómeno que tratan de no reconocer. La sociedad, o gran parte de ella, se ha movilizado a pesar de los medios, se ha movilizado a pesar de la política, se han movilizado miles y miles de argentinos sin la necesidad de que ni siquiera los dirigentes que ellos votarían o votan los convoque.
Este fenómeno no lo logra comprender el periodismo y tampoco la política. Yo no sé cuál va a ser la intención de Macri. Si quiere ser candidato en el 2023, me parece un disparate que se hablen de candidaturas a presidente hoy. Hemos caído en la trampa del periodismo y del oficialismo que para tapar su propia incompetencia plantea la competencia en la oposición, cuando la oposición debería ser un poco más inteligente y decir, no, mire, no voy a caer en la trampa. Vamos a hacer un armado, porque es un armado legislativo, cada provincia tiene que hacer su armado, cada localidad tiene que hacer su armado, vamos a hacer un armado, donde no nos ponemos de acuerdo, vamos a interna, vamos a paso y la vida continúa. Pero no hablemos de algo, es decir, no hablemos cómo vamos a hacer el penthouse si no hicimos todavía el pozo para edificar. Está bien que lo planeemos, pero no lo expresemos. Porque entonces caemos en la trampa de hablar de cosas que no debemos. Nosotros debemos hablar de lo que está pasando ahora. Hoy estamos frente a un gobierno que no logra resolver el problema de la pandemia, de la cuarentena que provocó la pandemia, de los excesos que provocaron a propósito la cuarentena, porque la cuarentena fue manejada por gente muy bruta. Se le dio poder a la policía, que es básicamente bruta, con órdenes políticas emitidas por gente que es bruta. Resultado, encontramos el resultado es la brutalidad y nos sorprendemos. ¿Por qué no pasó eso en Mendoza? ¿Por qué no pasa en Corrientes? ¿Por qué no pasa acá en Jujuy? Porque hay sentido común. La cuarentena la manejaron los gobiernos y las decisiones las tomaron los sanitaristas, los médicos, no la policía. No nos encerraron. Yo puedo salir, no quiero salir si puedo evitarlo. Pero puedo salir, me pongo la mascarita y salgo. Me puedo tomar un remis, puedo tomar un taxi, puedo ir a agarrar el auto que a veces Susanita. Pero acá, como en Corrientes, como en Capital Federal y como en Mendoza, la cuarentena la maneja la salud pública. En el resto del país la maneja no sé quién, nadie. Porque los primeros días de la cuarentena estaba bueno eso de gobernar por decreto. Pero lo que no logran comprender, insisto que con esto y voy a ir redondeando, lo que no logra comprender ni la política, ni la prensa, ni siquiera la política de Juntos por el Cambio en gran medida, mucho menos la oposición a Juntos por el Cambio, que es el oficialismo, y la prensa decididamente no lo entiende, que cambiaron las reglas de juego. Primero, nadie los escucha, muchachos. Ustedes le hablan a un camello en el medio del desierto. No forman más opinión. La opinión se forma en las redes sociales. Y tanto influyen las redes sociales que ustedes se editorializan a partir de los tweets. Queda mal lo que voy a decir, porque yo he escuchado a algún periodista repetir casi textualmente una editorial mía. Y soy nadie. No nos confundamos. La sociedad se expresa. Por eso es sabia la Constitución. El pueblo no gobierna ni delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Nosotros tenemos que elegir representantes. Ahora. Y tenemos que explicarle a nuestros representantes, o a los que se postulen, que las reglas de juego cambiaron, muchachos. Si el peronismo en la provincia de Buenos Aires se está armando como una pata
de Juntos por el Cambio, cosa que es cierto, y yo lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, no está poniendo condiciones. Las condiciones las pone el periodista que hace la nota, que dice, no, sí, pero no, que Macri... No, flaco, no es así. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, que no puede caer, que no quiere caer en manos de la cámpora que se lleva por delante todo, no está en condiciones de optar. Pueden tener sus preferencias personales, pero la preferencia personal de un peronista es otro peronista. Pero el 41% no los votó a ellos. El 41% que hoy es más, no lo votó a Larreta. A ver si nos entendemos. El tipo que tiene esto más claro es Miguel Ángel Pichetto. No, muchachos, los votos lo tiene Mauricio. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri? Esperemos después del 2021, marzo del 2022, abril, mayo. Falta muchísimo. Porque si no ganamos 2021, no hay 2023 para nosotros. Va a ser todo muy complicado. Las señales que da la política es, por ejemplo, se llama extraordinarias con una lista así de cosas y no logran reunirla. Todo el mundo sabe que Alberto Fernández no está en control. Nadie sabe quién está en control. Pues la viuda tampoco está en control. Es decir, esto es un descontrol. Porque aparte del peronismo, ahora está Juan Graboy saliendo a afiliar. ¿Para quién? Para él. Es decir, el kirchnerismo se va a enfrentar a una interna dentro de la interna de ellos mismos. Porque ellos tampoco quieren que se lo lleven por delante. Ellos quieren ser actores. Me han financiado años. Aún en el gobierno de Macri, Stanley, por sugerencia de su santidad, financiaba los movimientos sociales. Flaco, financiaste al enemigo. Le dabas plata a los gerentes de la pobreza, como dice Pichetto. En vez de organizar la cosa de tal forma que él tuviera alguna condición, flaco, trabajar en alguna parte. Yo alguna vez lo dije, me miraba, abrieron los ojos así, yo prefiero financiar a la pyme. Contratalo al beneficiario del plan social. Yo te pago el 50%, porque más o menos de esa plata estamos hablando. O un 25%. Pero hacerle los aportes, que tenga una obra social y que el tipo tenga un laburo, tenga un oficio. Conclusión. No nos creamos lo que dicen los medios, porque los medios no es que mienten, trabajan para ellos. No quieren perder la pauta oficial, no quieren perder la pauta de las empresas que hacen o no negocios. No sabemos lo de la vacuna es una joda, todo el mundo sabe que lo de la vacuna es una joda. Hoy el mundo está discutiendo si el COVID existe. Miren lo que les estoy diciendo. El mundo en serio, no Argentina, el mundo en serio está discutiendo si el COVID es una cepa del SARS. Más virulenta. Pero hay un universo de personas que han sido inmunizadas que casualmente tienen la inmunidad de 3 vacunas, básicamente. La de neumococo, y que han mantenido la distancia social, la higiene, la protección, qué sé yo, y evitaron las aglomeraciones. Por lo tanto, tranquilidad, unidad, no nos dejemos engañar, no nos confundamos. Acá el que se acerca no está en condiciones de poner condiciones. Sí, pero no. Podrá hacerlo localmente, podrán armar una lista local de una colectora para sumar,
para asegurarse un concejal, 2 concejales, más que eso no pueden, ¿eh? Dividirnos no nos divide porque no son parte de nosotros, de ese 41%. ¿Cuánto pueden sumar? Porque si hay algo que la política no puede evitar es que las matemáticas tenga su propia lógica. 100%. No hay 120%. 100%. Del 100% de la población votan en promedio entre el 70 y el 80% con una muy buena elección. Y nosotros sabemos cómo es más o menos. La división es 50-50. Y hay un 10-15% que vuelca la balanza. En realidad es menos que eso. Porque el kirchnerismo consiguió todo, el 48. Pónganle 3 puntos más de la mitad de la baña. Supongan. Pero de eso se ha ido perdiendo, se ha ido dilatando, han ido perdiendo mucho apoyo. El peronismo furioso está entre el 25 y el 30%. Los demás son aportantes voluntarios. Que sí, lo que puede sumar la pata peronista en la provincia de Buenos Aires es un 10%. A todo trapo. Lo que es valioso es que es un 10% que se transforma en 20%, porque es el 10% que no vota el kirchnerismo y nos votaría a nosotros. Pero es ese porcentaje, no es mucho más que eso. Por lo tanto, no nos comamos lo que dicen los medios. Están en condiciones de condicionarnos. Porque a mí no van a venir a decirme, nosotros no nos acercamos, pero vos a fulano no lo votás. No, flaco, yo voto a quien se me da la gana. Y en la posición que yo acabo de expresar estamos el 41% de la sociedad argentina. De acá no nos lleva más nadie. Quería dejar esto clarito para que no haya confusiones. Les mando un abrazo, nos vemos mañana a las 8. Gracias por la respuesta a la editorial, fue muy buena. Estamos bien, estamos creciendo, estamos juntos. Les mando un abrazo enorme a todos y serenidad. Esta elección la ganamos. Abrazo a todos.